Ok, bueno, es diciembre y en diciembre normalmente comenzamos hablando sobre la época, sobre la fecha que se nos viene pronto, que es la Navidad. Durante los 3 próximos domingos vamos a ir hablando acerca de la Navidad. Vamos a dividir el mensaje de la Navidad en 3 partes. Pero antes de eso quiero darles una breve introducción muy importante. Ya les vengo diciendo hace 1 año, 2 años atrás, que a mí me parece que es muy triste muchas veces tener que perder el tiempo discutiendo los por qué, los cuáles, los de dónde, y los si no debo o no debo de la Navidad. Así que se los voy a resumir bien facilito. Si celebras o no Navidad, si decoras o no decoras, si te pistes de rojo, de verde o de amarillo, es una cuestión entre tu conciencia y Dios. Así de sencillo, ¿ya? Si quieres saber más en profundidad sobre esto, bueno, visita nuestro canal de YouTube y revisa las prédicas de Navidad de los anteriores años, porque ya hemos perdido mucho tiempo hablando de ese tema. Así que este año asumimos que en Génesis se celebra la Navidad en libertad y que todos son bienvenidos y que este mes hablamos al respecto del tema. Solo te pido un favorcito, un gran paréntesis. Ya te dije, vístete como quieres, decora como quieres, celebra como quieres, pero te pido un favor. No les mientas a tus hijos diciéndoles que un gordo panzón vestido de rojo les trae sus regalos, porque tú bien sabes que no es así. Y como cristianos somos llamados a hablar y educar a nuestros hijos en la verdad, no en el engaño. ¿Sí? Todos nos equivocamos, pero debemos hablar la verdad. Entonces, ¿quién te trae los regalos? Papá y mamá, por la provisión que Dios nos da en nuestro trabajo. Bueno, habiendo dicho ese pequeño detalle, nuevamente celebra la Navidad con felicidad y este año vamos a empezar a hablar acerca de la historia de la Navidad. Este domingo y los próximos 2 vamos a dividir la historia de la Navidad en 3 partes y la historia de hoy comienza con el anuncio. ¿Puedes decir conmigo el anuncio? Gracias a los 4 que están despiertos. A ver, ayúdenme. Hoy hablamos sobre el anuncio. Ok, porque resulta que el nacimiento de Jesús no empezó en la concepción. Obviamente empezó en la concepción, pero ya se formó desde un anuncio que venía muchos años siendo profetizado en el Antiguo Testamento, pero que se concretó en un evento específico con el inicio del Nuevo Testamento. Resulta que la profecía había callado en Israel durante muchos años, no llegaba palabra de Dios, no se levantaban profetas, la gente entonces se volcó a la tradición. Cuando no hay palabra de Dios, lo que gobierna es la tradición, y el pueblo de Israel estaba siendo gobernado durante mucho tiempo y específicamente en los tiempos de Jesús por 3 poderes. En cuanto al poder político, era el poder romano. El imperio romano pagano gobernaba políticamente a Israel, ¿sí? Religiosamente gobernaba el Sanedrín. El Sanedrín era una autoridad medio interesante porque era la autoridad religiosa y la autoridad también jurídica. Era un grupo de sacerdotes que gobernaba sobre el pueblo. Era un estilo de teocracia gobernada por un grupo de sacerdotes de élite, por lo general de la secta de los saduceos. Ellos gobernaban judicialmente al pueblo. Pero como pasa en la mayoría de los pueblos, el que gobierna sociopolítica judicialmente no es el mismo que gobierna culturalmente, ¿verdad? Entonces, culturalmente los judíos estaban siendo gobernados por los fariseos. Entonces, fíjense, en ninguna de esas cosas estaba la presencia de Dios, la fe, la relación genuina con Dios gobernando, sino que gobernaba una agrupación llamada fariseos sobre la cultura, una agrupación llamada saduceos principalmente, aunque no únicamente, sobre el poder judicial, y el poder pagano de Roma sobre el poder político de Israel. Muchos años sin profecía, la gente se vuelca a la tradición. Los fariseos, que eran los que más o menos movían la cultura del pueblo, agarran la ley de Moisés y dicen, como no hay palabra fresca, la vamos a interpretar, y agarran los 613 mandamientos, 623, algo por ahí de la ley de Moisés, y lo quintuplican una cantidad indeterminada de mandamientos. Entonces Dios decía, debes guardar el sábado, el día de reposo, y ellos agarran y dicen, el sábado, el día de reposo, solo puedes dar cierta cantidad de pasos. Si das un paso más, ya no has reposado, ya has pecado. Y a ese nivel llegó la religiosidad en los tiempos en los que Jesús entra en escena. El silencio de Dios causaba religión. Ahora yo te pregunto, ¿en tu hogar hay fe o hay religión?
¿Les enseñas a tus hijos a amar a Dios, a conocerlo a Él, a tener una relación con Él? ¿O les enseñas a tus hijos un conjunto de normas? Tú eres cristiano, hijito, y los cristianos no hablan así. Hay una enorme diferencia entre decir yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios yo no hago eso porque no es mi identidad, y decir tú eres cristiano y los cristianos no se portan así. ¿Me entienden la diferencia? Sí, es enorme. ¿Qué gobierna nuestras casas? ¿La religiosidad o la fe? Ok, gobernaba la religiosidad en Israel y de repente el sumo sacerdote, Zacarías, entra al templo a hacer los oficios de cada año y cuando entra al templo esperando hacer lo que hacía cada semana. El sumo sacerdote entraba, hacía las cosas, salía y seguía los rituales comunes, ya no había expectativa de presencia de Dios. Y de repente un día entra y allá adentro en el lugar santísimo se encuentra con una luz brillante y se sorprende de que había aparecido un ángel. De repente, después de casi 4 siglos de silencio, Dios decide entrar otra vez en escena y Dios decide hablar algo nuevo, algo fresco. Y Dios le habla por medio de un ángel a Zacarías y le dice: Zacarías, vas a tener un bebé. La esposa de Zacarías, Elizabeth, ambos ya eran mayores y ella era estéril, no podía tener hijos. Y Zacarías, como buen ser humano, crédulo, como buen cochabamino, dice: no te creo. Y el ángel le dice a Zacarías: ahora, como no me has querido creer, no vas a poder volver a hablar hasta que tu hijo nazca. Te vas a quedar mudo. Y Zacarías se queda mudo y no puede hablar. Y la gente dice en Lucas capítulo 1 que la gente afuera ya estaba preocupada porque no lo escuchaban. Había una tradición de que el sumo sacerdote entraba con una pitita y una campanita, porque si dejaba de hacer bulla era que se había muerto ahí adentro y lo sacaban con la pita. Entonces yo creo que la gente ya estaba lista para sacarlo con la pita a Zacarías. Es como, imagínate que aquí hubiera una cortina gruesa y de repente no se escucha nada. Y pasa un rato, pasa más. Entonces el Betito se preocupa y dice: veremos si está muerto ahí adentro el pastor. ¿Sí? Entonces era algo así. Pero sale Zacarías y sale mudo. Bueno, pasa un tiempo y obviamente se enteran que su esposa Elizabeth estaba embarazada y este bebé era Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era el precursor, aquel que Dios había enviado para preparar el camino para el verdadero Mesías, para Jesucristo. Les voy a contar un detalle más que es importante y necesito que lo tomen en cuenta, porque en las épocas del Antiguo Testamento, y no solo en el Antiguo Testamento, hasta tiempos más o menos recientes, los embarazos no se anunciaban como hoy. ¿Cómo se anuncia hoy el embarazo? Redes sociales, Facebook, fotos: estoy embarazada, ¿no ve? En esas épocas el embarazo no se anunciaba hasta que ya estaba muy avanzado y no se podía ocultar. Lo que hacían las mujeres embarazadas, iban a su marido y decían: estoy embarazada, y luego se recluían en la casa y no salían de la casa hasta que la pancita ya no se pueda ocultar. Esto era porque los fracasos eran muy grandes y también estaba considerado a ver, vamos a estar por adultos, ¿no? Tú sabes que para tener hijos tienes que hacer algo, ¿no ve? Y de eso no se hablaba en esa época, ¿ya? Entonces la gente no quería que nadie se entere de ese tipo de situaciones, eran muy personales. Entonces no se hacía público el embarazo hasta mucho tiempo después. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces Elizabeth, la esposa de Zacarías, queda embarazada y ahí en ese interín en lo que Zacarías queda mudo, Elizabeth queda embarazada y después de casi 4 siglos aparece un ángel. En medio de eso, a la prima menor de Elizabeth, una muchacha, dice más o menos los historiadores, de unos 14, 16 años, se le aparece el mismo ángel. Y ahora sí vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Lucas 1, 26 y 27. A los 6 meses ¿de qué? De que Zacarías se queda mudo y Elizabeth queda embarazada. Por si acaso, Elizabeth no queda embarazada del Espíritu Santo, sí queda embarazada de Zacarías. Pero ella era estéril. Dios obró un milagro en que ella quede embarazada. ¿Ya, Elisa? Ahora, continuamos, ahora sí, 26, 27. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Ok, había una muchachita virgen comprometida para casarse. Les voy a contar un detalle más sobre el matrimonio judío. El matrimonio judío era interesante porque constaba de 2 partes, el compromiso y el matrimonio.
En el compromiso, ante todos los efectos de ley, ya estabas casado. Excepto una cosa: no podías tener relaciones ni vivir juntos. Entonces venían y se comprometían, era un pacto entre dos familias. El matrimonio judío consistía en que la mujer pasaba de la tutela del padre a la tutela del marido. Entonces en el compromiso el papá le decía al futuro marido: ahora está bajo tu tutela, está bajo tu autoridad, ahora son marido y mujer. Ahora las esposas que tanto les gusta hablar en los tiempos de los judíos, ¿no ve? A todos los cristianos, a ella no les gusta tanto el tiempo de los judíos, ¿no ve? Mejor ahora, ¿sí? Ok, bueno, entonces resulta que cuando se comprometían y eran casados ante todos los efectos de ley, excepto por una cosa: no podían concebir, no podían tener relaciones, no podían consumar el matrimonio en el lecho matrimonial. ¿Está bien? Ok. Estos dos estaban comprometidos. Entonces se le aparece el ángel a María y vamos a ver qué le dice el ángel. Vamos a leer los versículos 28 al 38. Lucas 1, 28 al 38. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Pues yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Ok. Lucas capítulo 1, 28 al 38, ahí está la historia de María y su labor en ser elegida por Dios para engendrar a Jesús. Vamos a ver algunas cosas importantes de esta historia. Primero vamos a hablar de María y luego de Jesús. Vamos a resolver lo primero de todo. El ángel se le acerca a María y le dice: hola María. Y María se asusta y dice: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y el ángel le dice: vas a quedar embarazada. Y María le hace la respuesta más común: ¿cómo voy a quedar embarazada si soy virgen? Quiero que entiendan dos cosas muy importantes aquí. Lo primero es que hasta ese momento María no era nada especial. María era una muchachita común y corriente, buena, temerosa de Dios, pero común y corriente. No es que María estuvo toda su vida sentada, hilando la ropita y esperando que llegue el ángel para decirle lo que ella esperaba. María estaba viviendo su vida. Era una muchacha de pueblo, lista para casarse con el carpintero del otro pueblo, ¿sí? Y en eso aparece el ángel y le dice: hola María. Y María: guay, ¿aquí qué pasó? Y el ángel le dice: vas a quedar embarazada. Y María dice: ¿cómo? En la tradición judía, si ustedes leen el Antiguo Testamento, no es nada raro que personas que eran estériles queden embarazadas. Dios llegaba y le decía: te voy a conceder tu deseo. En la mentalidad de María, lo más común era que el ángel le diga: vas a quedar embarazada. Significaba una orden para acostarse con su esposo y embarazarse. Pero María, acuérdense que estaba comprometida, pero no casada. La pregunta de María al ángel era así, más o menos: ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que me acueste con José sin casarme? ¿Que acelere el matrimonio? ¿O que cuando me case me voy a embarazar? No se le cruzó por la mente lo que el ángel le iba a decir. Y el ángel le dice: no María, en ti va a pasar algo que solo una vez en toda la historia de la humanidad ha sucedido y va a suceder. Tú vas a quedar embarazada siendo virgen. Ahora, si a cualquiera vienen y le dicen eso, no nos entra, ¿no ve? No funciona. Vas a quedar embarazada siendo virgen. Y María le pregunta: ¿y cómo? Y aquí viene una palabra clave, porque el ángel le dice: vas a tener el favor de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su favor. Esa palabra favor en español es la palabra griega charis.
Caris es la misma palabra que don, regalo, gracia, favor. Lo que le está diciendo es esto: vas a recibir de cierta manera un regalo de Dios. Dios te ha escogido, te va a cubrir con su poder, con el Espíritu Santo, y por el regalo, el favor, la misericordia, la gracia de Dios, tú vas a concebir un hijo. Y este hijo va a ser un hijo especial. Y ahora pasamos a hablar de Jesús. Este niño que María iba a concebir no era un niño común y corriente, no era como Juan el Bautista, que fue el hijo de Zacarías y Elizabeth. ¿Juan el Bautista fue un milagro? A ver, ¿quién se están escuchando? Les pregunto. ¿Juan el Bautista fue un milagro? Sí. ¿Por qué fue un milagro Juan el Bautista? Porque era estéril y pudo concebir. Pero el milagro de Juan el Bautista ¿era el mismo milagro que el de Jesús? No, porque una cosa es que una persona estéril quede embarazada, otra cosa es que una virgen quede embarazada. María quedó embarazada con Jesucristo, Dios hecho hombre, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad, Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios que creó todas las cosas. En un momento de la historia escogió en la persona del Hijo descender del cielo, hacer un lado su cualidad de Dios y entrar al vientre de María y hacerse un hombre como tú y como yo. ¿Me están siguiendo? Y eso es lo que Dios anunció por medio del ángel, que Él mismo iba a descender e iba a entrar en nuestra realidad, que Dios iba a irrumpir en el mundo y iba a entrar en escena. Ya no iba a entrar en escena por medio de profetas, por medio de ángeles, por medio de otras manifestaciones de poder. Él mismo físicamente iba a entrar en escena, en un bebé, en un niño llamado Jesús. Y aquí hay una parte que es súper importante que quiero que me entiendan. Número uno, María tuvo una labor especial, única. Nunca nadie antes y nunca nadie después. María fue escogida por Dios para ser quien lleve a su hijo. Pero esa fue la labor de María, ¿de acuerdo? María no era especial antes de eso, y después de eso María, vamos a ver más adelante, fue una mujer normal. Durante su gestancia, ella fue cubierta con el favor del Espíritu Santo para llevar en su vientre a Jesús. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Número dos, María no fue madre de Dios, en el sentido de que María no engendró a Dios. Dios, en la persona del Hijo, es eterno. Jesucristo, el Hijo de Dios, no apareció ese rato creado. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo vivieron desde el principio. Los tres son uno en naturaleza, en sustancia, en atributos y en eternidad. María fue la madre de la parte, si quieren, a falta de una mejor manera de explicarlo, de la parte humana de Jesús. ¿Sí? Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. María puso la parte humana y Dios mismo puso la parte divina. Lógicamente, por favor, creo que nadie se está imaginando esto, pero por cualquier cosa, no tuvo María relaciones sexuales con Dios, ¿ya? La Virgen quedó embarazada, ¿sí? Por el poder de Dios. El misterio de la encarnación es uno de los mayores misterios de la fe, que solo Dios puede explicarlo, que Dios mismo se hizo hombre, entró al vientre de una mujer llamada María y nació. Entonces, María fue el medio por el cual Dios entró en el mundo, pero no fue la engendradora de Dios. Por lo tanto, María no es divina, ¿sí? María es humana. Lo siento, no se enojen, no me echen piedras, pero es la verdad y ni modo, pues me toca decir lo que la palabra de Dios nos dice, ¿ok? María fue una mujer humana con el favor de Dios, a quien Dios usó como el medio para entrar y irrumpir en nuestra realidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Finalmente, entonces, número uno, María tuvo el favor de Dios, fue una mujer única, fue una mujer como bendecida como nunca antes y como nunca después. Segundo, María no engendró a Dios, Dios entró en la realidad por medio del favor de su Espíritu, pero María fue aquel medio por el cual Dios entró a nuestra realidad en un niño. Jesucristo, Dios, 100% Dios, 100% hombre. Finalmente, la tercera cosa y muy importante,
puesto que Jesús fue completamente hombre y completamente Dios, Jesús pudo hacer algo que nadie más pudo hacer. Jesús pudo tomar nuestro lugar en la cruz muchos años después. ¿Sabes por qué? Porque al ser hombre como tú y yo, al ser un ser humano como tú y yo, Él tenía el mismo potencial de pecar que tú y yo. Jesús tenía la misma capacidad de ser tentado que tú y yo. Jesús tenía la misma capacidad para desobedecer a Dios que tú y yo. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos que a pesar de que Él fue tentado en todo, Él no tuvo ningún pecado. ¿Sabes por qué? Porque así como Él era 100% humano como tú y yo, Él también era 100% Dios. Y en Dios no hay pecado. Jesús vivió una vida de perfecta santidad. ¿Qué quiere decir una vida de perfecta santidad? Una vida de perfecta obediencia a Dios. Ahora les voy a decir un par de cosas bien rápido. No fue el niño ideal que nunca lloró. Hay unas historias fantasiosas que un día el niño Jesús estaba jugando en el recreo del colegio y sus amiguitos le botaron una piedrita a un pajarito y Jesús fue y puso su mano y el pajarito resucitó. El niño Jesús en quinto básico. ¿Ya? Nada que ver. Jesús fue un niño común y corriente, fue un adolescente común y corriente. La diferencia es que Jesús, niño y adolescente común y corriente, su mamá lo cargaba, le daba pechito, le cambiaba el pañalito, se caía, le levantaba, le curaba con lo que había en esa época, hierbitas y agüita, aprendió el oficio de carpintero de su papá. Pero Jesús obedeció el plan de Dios para su vida. Jesús jamás se rebeló a Dios. Jesús nunca desobedeció la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es Dios hecho hombre. Entonces Jesús vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Dios mismo, que se hizo hombre, fue y murió en la cruz por nosotros, tomando mi lugar y tu lugar. ¿Por qué Jesús pudo tomar mi lugar y tu lugar? Porque Él fue hombre como tú y yo, pero jamás pecó. Les voy a dar un último dato. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que por mi pecado, volvamos a definir pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es rebelión contra Dios. Cuando Dios tiene propósitos, planes, parámetros para mi vida, yo digo, no Dios, no gracias Dios, yo hago lo que me da la gana, eso se llama pecado. Todos nosotros hacemos eso de vez en cuando, ¿no ve? Cuando Dios viene y te dice, perdónale, y vos dices, no, ¿no ve? ¿Sí? Cuando Dios viene y te dice, ayúdale, y vos dices, no. Entonces todos alguna vez pecamos. Y la Biblia dice que ese pecado, esa rebelión contra Dios, causa en nosotros una separación eterna de Dios. El pecado nos separa de Dios porque Dios es santo. La santidad quiere decir sin pecado. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? Ok. Como el pecado causa muerte, separación de Dios, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos, vosotros pecáis, ellos pecan, todos nosotros por nuestro pecado estamos separados de Dios. Pero Jesús entra en escena y dice, yo soy como ustedes, yo estoy con ustedes, soy de carne y hueso, me duele, me caigo, me enojo, lloro. Pero Jesús no pecó. Entonces Jesús, les pregunto a ver si están prestando atención, ¿Jesús estaba separado de Dios, sí o no? No, porque Él no pecó. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Jesús pecó? No. ¿Jesús estaba separado de Dios? No. ¿Cuál es el resultado del pecado? Es la muerte, ¿no ve? Si Jesús no pecó, ¿Jesús debía morir? ¿Jesús murió? ¿Y cómo sabemos que Jesús no pecó? Porque después de morir, ¿qué hizo Jesús? Resucitó. Romanos capítulo 1 dice que demostró ser el Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos. En otras palabras, la resurrección de Jesús es la prueba de que Él es quien dijo ser. La muerte no tuvo poder sobre Él porque el poder de la muerte es el pecado. Pero alguien que no tiene pecado, la muerte no tiene poder sobre Él. ¿Me siguen? Entonces Jesús resucitó demostrando que Él no pecó, pero al morir pagó el precio de nuestros pecados.
Jesús, Dios mismo hecho hombre, dio su vida por ti y por mí. Todo eso empezó no en la cruz, empezó con un anuncio sencillo. Un ángel que vino a una virgen y le dijo: vas a recibir el favor de Dios y vas a concebir un niño y le llamarán Hijo del Altísimo y su reinado no tendrá fin y él salvará al pueblo. ¿Está bien? Y María respondió al ángel. ¿Y qué le respondió María al final de ese pasaje? El versículo 38, ¿podemos volver a proyectar? Por favor, el versículo Lucas 1:38. Si me pueden ayudar. Gracias. Dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que haga él conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Dios le dice a María: vas a quedar embarazada siendo una jovencita soltera. Y vas a ir a decirle a todo el mundo que has quedado embarazada de Dios. ¿Y qué crees que va a decir todo el mundo? Si alguien viene y te dice: estoy embarazada de Dios, ¿qué le vas a decir? María respondió y dijo: gracias Dios, aquí estoy, que se haga conmigo tu voluntad. ¿Sabes? Dios no obligó a María. María aceptó el encargo de Dios, entendiendo que no iba a ser fácil. ¿Quieren saber cómo sabemos que no iba a ser fácil? Vamos a leer la respuesta de José, la otra cara de la moneda. Lucas nos cuenta la parte de María. Ahora vamos a ver en Mateo la parte de José. Mateo capítulo 1, vamos a leer primero los versículos 18 y 19, un poquito de contexto, ¿ya? El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Y como niño de quinto básico, su profe le dice: ya sabía, ya me has contado. ¿No ve? Ok. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Tú también ya sabías, pero ¿sabes quién no sabía? José. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Acordate dos cosas que te conté. ¿Cómo era el matrimonio judío? Era en dos partes. Primero el compromiso, luego la consumación. ¿Te acuerdas la otra cosa que te conté? Que los embarazos no se hacían públicos hasta que esté muy avanzado. Ok, María llega donde José. José, te tengo una noticia. Tengo una bendición y no es tuya. Y José dice: ¿qué? Y María dice: estoy embarazada de Dios. Y José le dice: aleluya, amén. ¿Qué haces tú si tu comprometida viene y te dice: estoy embarazada de Dios? Te divorcias en secreto, ¿no ve? No, pones en Facebook: qué difícil la vida, uno da su corazón y le pagan mal. Yo te amé hasta hoy, pero me traicionaste. Y ahí en los comentarios todos tus amigos: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Inbox, inbox, inbox. ¿No ve? ¿Sí? Pero José no se va a Facebook, no se va a Twitter, a Instagram, si no pones tu foto con lagrimita artificial y carita triste aquí abajo, ¿no ve? Me dejó. No, yo la dejé. ¿No ve? No. José dice que como era un hombre bueno, no le cree, porque a nadie le vas a creer que se embarazó del Espíritu Santo, pero dice: tampoco te voy a hacer problema. José agarra y dice: ¿sabes qué? Como estamos en el compromiso y no en la consumación, me voy a ir. Vamos a anular el matrimonio y me voy a ir. Tú te quedas con tus papás. Te quedas con tus papás, no le dices a nadie del bebé. Solita, calladita, nace el bebé. Tus papás lo crían y te quedas en casa. Y se acabó el problema. Serás, en otras palabras, era otra época, ¿no? Era otra época, era otra mentalidad. Pero José hizo lo mejor que podía hacer. La otra opción de José era sacarla a la plaza y decir: esta se ha embarazado, no es mío, dice que es de Dios. ¿Qué dice el Sanedrín? Y el Sanedrín iba a decir: piedras, iba a decir adúltera, iba a decir latigazos, iba a decir vergüenza. José dice: no la voy a avergonzar porque la amo, me voy a avergonzar yo, me voy a ir yo. Pero no le cree, ¿me entienden? Ahora, quiero que me entiendas otra vez. María aceptó ese reto. María sabía que iba a ir donde José y José no le iba a creer. ¿O tú crees que María pensó: me va a creer? Ok, vemos que José era un hombre
Bueno, una cosita más antes de avanzar a ya casi lo último, pero una cosa más importante. Esta parte del relato nos cuenta también una cosa súper importante, que María era una mujer común y corriente. ¿Sabes por qué? Porque como María era una mujer común y corriente, cuando le dice a José me embarazó del Espíritu Santo, José no le cree. Si María hubiera sido una divina con vestidos blancos que caminaba sobre las nubes y levantaba pajaritos y venía y le decía a José, me embaracé del Espíritu, José le decía por fin, ¿no ve? ¿Sí? Pero nadie tenía la expectativa de eso porque era una niñita de pueblo, escogida por Dios para ser una mujer única y especial en la historia. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, José, buen tipo, no la voy a avergonzar, me voy a ir. Y cuando estaba listo, vamos a continuar la historia, Mateo 1, versículo 20, por favor. Mateo 1, del 20 al 24. Pero cuando estaba él considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, o si eres escuchado moderno, hijo del David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Josué se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Ok, el ángel se le aparece a José en sueños, le dice lo mismo que a María y José reacciona igual que María. ¿Qué dice José? Sí, Señor, voy a hacer lo que tú me has dicho. ¿Sabes qué quiere decir ese sí, Señor? Voy a ir y le voy a decir a todo el mundo que mi prometida está embarazada y que no es mío, es de Dios. Ahora sí, esposos. No te hemos dicho a las esposas, ¿no ve? ¿Qué dices, esposo? Cuando vas a llegar a tu cena familiar de fin de año y vas a decir, aquí está mi futura esposa, está embarazada, no es mío, es de Dios. No es tan fácil, ¿no ve? Ahora los dos están locos, ya no solo María. ¿Sí? José acepta llevar adelante la tarea de criar en una sociedad ultraconservadora un hijo que no era suyo. Y decirle a todos que era de Dios, que su esposa no lo había engañado, sino que era la receptora de un milagro. Ambos requerían mucha fe. Ambos requerían mucho amor. Ambos requerían mucha obediencia a Dios. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? La obediencia de María y José permitió que se lleve a cabo la promesa de Dios que hizo casi 600 años atrás en Isaías capítulo 7. Isaías 7:14, por favor. Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Nuevamente, en el anuncio del nacimiento de Jesús, Dios anunció que Él mismo irrumpía en escena, que Él mismo entraba en nuestra realidad, que Él mismo se hacía hombre, que Él mismo tomaba nuestro lugar, se identificaba con nosotros. Su papá y mamá, su padrastro y su mamá requirieron fe y obediencia. ¿Sabes? Ahora te pregunto algo a ti. Cuando Dios viene y te dice que hagas algo, ¿le obedeces? ¿O preguntas qué van a decir? Una muchachita de 16 años tuvo el coraje de ir donde su futuro esposo y decir, estoy embarazada. En obediencia a Dios. Ahora cuidado, ojo, otra vez les dije, eso pasó una sola vez. Cuidado, vayas y le digas a alguien, estoy embarazada, y en obediencia a Dios, ¿no ve? Ahora el embarazo es dentro del matrimonio. Pero Dios te pide a veces que hagas cosas valientes. No voy a recibir coima. No voy a mentir. No voy a estirar el material para sacar más ganancia o lo que sea. ¿Le hacemos caso a Dios en cosas tan pequeñas? Ok, bueno. Este niño que iba a nacer, ya les dije, era Dios mismo hecho hombre.
Y Jesús más años después se atreve a dar una declaración enormemente fuerte. Leamos por favor Juan 14:9, ya estamos acabando. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios? Mira a Jesús. Eso es todo lo que tienes que ver. No necesitas buscar en otro lado, no necesitas grandes filosofías, ciencias, sabidurías orientales y no sé qué cosas más. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios mismo hecho hombre. Él nunca pecó. ¿Qué quiere decir otra vez que Él nunca pecó? Quiere decir que Él hizo la perfecta voluntad de Dios. Alguien que hace la perfecta voluntad de Dios, por lo tanto, nos muestra cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Mira a Jesús. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Ok. Ahora sí, terminamos la historia. Mateo 1:25. Termina la historia de José. Dice, no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Muy bien, María virgen, queda embarazada, José la acepta, pasa un tiempo X, se casan, nace Jesús y dice que José no tuvo relaciones con ella. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí dice, ¿hasta cuándo no tuvo relaciones? A ver, ok, gracias los que están atentos, ayúdenme todos. ¿Hasta cuándo? Ok, Jesús no tuvo relaciones con María hasta que María dio a luz a Jesús. José no tuvo relaciones con María hasta que María dio a luz a Jesús. ¿Sabes qué pasó después de eso? María y José eran hombres buenos. María era una mujer especial, única, con el favor de Dios. José era un tipazo, pero ¿sabes qué? Ambos tenían un amor de esposos, parejas casadas. ¿Cómo han tenido sus hijos? A ver, no me cuenten. María y José no tuvieron un amor platónico, tuvieron un amor de pareja. María tuvo por lo menos 3 o 4 hijos aparte de Jesús, y esos no fueron del Espíritu Santo, fueron de José. Acabada la obra de María de dar a luz a Jesús, María volvió a ser una mujer común y corriente, buena, temerosa de Dios, con el favor de Dios, pero mujer y esposa como cualquier otra. Y así tuvieron relaciones y tuvieron a Jacobo, a Simón, a otro Judas, no el Judas traidor, hay como unos 4 Judas en la Biblia. Judas en esa época era como Mauricio en la iglesia, ¿ya? Era bien común, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, la historia termina. Ok. Quiero concluir esta historia con algunas aplicaciones importantes para cada uno de nosotros. Hemos visto la historia del anuncio, el anuncio de la venida de Jesús. Ahora quiero hacer unas aplicaciones para ti y para mí que son súper importantes. La primera, así como María y José le dijeron sí a Dios, yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a decirle sí a Dios? Cuando Él te llama, cuando Él te reta, cuando Él te desafía y te dice vamos a hacer esto. Vas a tener lucha, vas a tener oposición, te van a creer loco, pero lo vamos a hacer. ¿Estás dispuesto a decirle sí a Dios? Número 2, María dice que recibió el favor de Dios y fue cubierta por el poder del Espíritu Santo. Ahora te digo una cosa, tras la muerte y resurrección de Jesús, ¿sabes quién está cubierto con el favor del Espíritu Santo? Todo aquel que nace de nuevo por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo que cubrió a María, hoy está en ti. El Espíritu Santo que ungió a María, hoy está en ti. ¿Y sabes qué? María fue ungida por el Espíritu Santo para una tarea específica, dar a luz a Jesús. Tú y yo somos ungidos con el Espíritu Santo para una tarea más grande, una tarea continua, ser su iglesia, hacer discípulos, ser la luz en medio de las tinieblas. María fue ungida por un tiempo para una labor, dar a luz. Tú y yo somos ungidos por el resto de nuestros días para ser la presencia misma de Dios manifestada en la tierra. No quiere decir que somos dioses, sino que Dios en su Espíritu Santo en nosotros se manifiesta con su amor, su gracia, su perdón, su poder, su misericordia.
Amén. Gracias por los 3 amenes. Los demás no están muy contentos de ser luz. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora sí le voy a pedir perdón a la alabanza que pase y nos vamos a poner de pie. Vamos a terminar. Despierten, despierten, estírense. Hace calorcito navideño en Cochabamba. Cuando celebramos Navidad, hoy hemos empezado con el anuncio. El anuncio del nacimiento de Jesucristo. Y si quieres contarles a tus hijos en casa la historia de la Navidad, comienza con el anuncio. El anuncio de que hace más o menos 2000 años atrás, Dios decidió entrar en escena. Después de 4 siglos de silencio, Dios decidió irrumpir en el mundo. Dios decidió identificarse con nosotros. Dios decidió escoger una muchacha común y corriente. ¿Sabes qué es lo más hermoso? No tienes que ser nada especial. María no hizo nada para ser elegida. Fue elegida. José no hizo nada para ser elegido. Fue elegido. ¿Sabes qué tienes que hacer tú para ser elegido? Nada. Dios ya te escogió para que seas copartícipe con Él en la extensión de su reino. Para ser elegida María no hizo nada. Para ser elegido tú no tienes que hacer nada. Pero una vez elegida María tuvo que hacer algo. Tuvo que decir: sí, Señor, voy a hacer lo que me dijiste. Sí, Señor, úsame. María dijo: aquí está tu sierva, que se haga conmigo como Él ha dicho. Ahora te digo, cuando Dios te dice te he escogido, tú le dices: amén, Señor, aquí está tu siervo, que se haga conmigo como tú has dicho. En cada área de nuestra vida, en todo lo que hagamos, Dios nos ha elegido para manifestarse a través de nosotros. No hicimos nada para ganar eso, Él lo dio por gracia. Pero sí tenemos que dar una respuesta y decir: Señor, sí, lo voy a hacer. Estoy dispuesto. Hazlo en mí, hazlo a través de mí. El anuncio del nacimiento de Jesús entonces nos recuerda, número 1, que Dios entró en escena. Número 2, que Dios eligió porque Él quiso, y así como Él quiso elegir, Dios te elige a ti y a mí hoy. Número 3, que Él espera nuestra respuesta afirmativa. Y número 4, que Dios nos amó tanto que decidió entrar en escena para salvarnos, para tomar nuestro lugar, y al tomar nuestro lugar para hacernos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora, si están despiertos, hágame un favor y pueden decir un fuerte amén o darle un aplauso al Señor o hacer algo. Estamos celebrando la temporada navideña, celebrando que Dios entró en escena, que Dios nos eligió y que Dios nos salvó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque tú decidiste una vez hace mucho tiempo entrar en escena, salvarnos. Tú decidiste mostrar tu gracia al elegir a alguien, a la persona menos esperada, una virgen de pueblo, pero hacerla única y especial. Gracias, Señor, porque cuando tú entraste en escena, lo hiciste no para gobernar, no para enseñorearte, aunque así lo has hecho. Tú gobiernas sobre todo y eres Señor de todo, pero lo hiciste para servir, para revelarnos al Padre, revelarte a ti mismo, a nosotros. El que te ha visto a ti, ha visto al Padre. Gracias porque entraste en escena para morir en la cruz por nosotros y resucitaste para demostrarnos aquello que tú eras quien dijiste ser. Señor, que hoy en este mes de diciembre podamos recordar ese poderoso anuncio que sigue resonando hoy. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel, Dios entre nosotros. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo y la fe, esa presencia sigue hoy entre nosotros, haciendo milagros, haciendo su obra poderosa y eligiéndonos a nosotros para ser parte de esa obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.